Antes de empezar, déjame que te sitúe un momento. Este vídeo corresponde a la segunda parte de un trabajo que se publicó en este canal justo hace un año sobre la historia de la música del Carnaval de Cádiz. En él nos adentrábamos en los orígenes del mismo, desde la antigua Grecia hasta el siglo XIX. En este vídeo analizamos el punto clave en el cual el carnaval se convirtió en algo muy parecido a lo que conocemos hoy en día. Es por esto que si todavía no has visto la primera parte del vídeo, te recomiendo que lo hagas. Y si ya la has visto, ahora sí, continuamos. El término murga en España tenía un significado amplio y genérico, refiriéndose a bandas o grupos de músicos callejeros que interpretaban piezas festivas o conmemorativas. Estas agrupaciones, compuestas por músicos no profesionales de estratos bajos que solían tocar de manera desafinada y ruidosa, dio origen a la famosa expresión dar la murga. Su repertorio incluía melodías populares y ritmos variados, sin una identidad estética o lírica definida. Además, sus voces eran frecuentemente desafinadas y sus instrumentos descuidados e inadecuados. A partir de 1902, los registros escritos reflejan un cambio significativo en la percepción de la murga, impulsado por la aparición de la murga del siglo XX, liderada por Francisco de Llames. Esta agrupación, proveniente del Carnaval de Cádiz, se presenta por primera vez en 1901, tomando algunos de los aspectos del concepto genérico de la murga, como la movilidad de manera itinerante durante el año, la vinculación con el teatro y con el arte callejero, la ausencia de un personaje generalizado en su vestimenta y la representación de una orquesta de músicos, incorporando instrumentos musicales y un director. Su aparición en el Carnaval de Cádiz dio a la murga una calidad escénica, musical y lírica que la diferenciaría de las murgas tal y como eran concebidas hasta el momento. Fue tal la influencia de la murga del siglo XX que a partir de 1902 comenzó a dar giras por distintos lugares de España y se le comenzó a denominar como gaditana. En la crítica también se la señaló como una agrupación bien afinada y que se presentaba regularmente en distintos teatros y carnavales. Esta murga incorporaba elementos interesantes de innovación, como el uso de instrumentos falsos de viento, que según Pedro Rondán eran de cartón, a diferencia de los instrumentos reales pero desafinados que definían a las murgas previas. Los instrumentos de viento que llevaban esta murga y las agrupaciones que a partir de ella se constituyeron incluían el pito de caña o militón y llevaban una vestimenta distintiva con lévitas largas, sombreros y pelucas, en donde el director se diferenciaba por su atuendo. En la inscripción oficial de esta murga en el Ayuntamiento de Cádiz en 1902 se especificó qué tipo de trajes serían usados por los murguistas. Alejandro Gana sostiene que el impacto de la murga del siglo XX fue totalmente inmediato, generando la aparición de grupos similares en Andalucía y otras regiones de España. En 1904, una agrupación denominada la Murga Gaditana del Piripitipí, dirigida por Alfredo Corona, participó en el Carnaval de Madrid, consolidando el concepto de murga gaditana en el imaginario español. El nombre Piripitipí proviene de un personaje de la zarzuela revista El Juicio Oral, de 1901, compuesta por Ángel Rubio, y que representaba a un golfo de los barrios bajos. Esta obra incluía una cena con una murga, lo que pudo motivar la adopción del nombre por parte de la agrupación madrileña. Si bien la murga gaditana mejoró la calidad musical y escénica del género, conservó su esencia caótica, satírica y ruidosa. Su parodia, teatralidad, humor picaresco y uso del doble sentido en las coplas le dieron un gran impacto, aunque su vestimenta marginal y tono satírico también generaron críticas y rechazo. Según Gana, en los años siguientes, la murga se consolidó como un formato escénico independiente del carnaval, situando la copla en el centro de su propuesta artística. De esta manera, evolucionó desde una simple banda callejera hasta convertirse en un género con identidad propia dentro del panorama festivo y teatral de España. Según Javier Osuna García, uno de los personajes más relevantes del panorama carnavalesco gaditano de entre siglos fue Antonio Rodríguez Martínez, conocido como el Tío de la Tiza, quien recibió su apodo por su costumbre de anotar sus consumiciones con tiza en las mesas de madera de la tienda La Lonja de Cádiz.
Fue un talentoso músico que formó parte de la banda del Regimiento de Artillería, donde destacó como clarinetista. Considerado la figura más importante del carnaval de Cádiz, el Tío de la Tiza llevó el coro y el tanguillo gaditano a su máxima expresión. Se le atribuye la incorporación de instrumentos de cuerda en los coros de carnaval y la innovación de adornar sus carrozas con bombillas eléctricas, algo que hizo por primera vez con la comparsa Los Gallos de 1901. Sus agrupaciones fueron contratadas por los teatros más importantes de España y grandes músicos como José Cubiles Ramos, discípulo más aventajado de Manuel de Falla, cerraban sus conciertos con los tangos del Tío de la Tiza. También fue pionero en la grabación sonora del carnaval, dejando registros de sus tangos en cilindros de cera y posteriormente en discos de pizarra. La primera grabación de la historia del carnaval se llevó a cabo en 1900 y corresponde al tango de la bicicleta del coro Los Abanicos, compuesto por el Tío de la Tiza. Esta obra abordaba la aparición de las bicicletas en la ciudad y los avances tecnológicos de la electricidad. Es interesante notar que esta grabación fue realizada con acompañamiento de piano y que conservamos una partitura de la misma. Este tango es considerado una de las primeras formas del tango gaditano, influyendo posteriormente en el tango argentino. La siguiente grabación histórica corresponde a 1908, a la murga hispano-criolla Varieté, cantando un popurrí llamado En el año 2000. Por los alquileres, todo aquel que tenga hermana o mujer. Podemos escuchar cómo el uso del acompañamiento se ciña a la percusión, sin instrumentos de cuerda pulsada. Y en varios momentos, la sonoridad con el pito se asemeja a una suerte de banda militar. Ya en 1932 encontramos una grabación de la murga Los Medinas Sevillanos. De la mancomunidad del Instituto Agrario y Pecuniario de la localidad, pongo en conocimiento del que lo tenga, que desde hoy no hay más propietarios en el pueblo, porque desde hoy todos somos propietarios. Haciendo una escena cómica al más puro estilo de la zarzuela española. Las murgas sevillanas nacieron vinculadas al carnaval gaditano, pero se desarrollaron en un contexto propio, ligado a los cines y teatrillos de la Alameda. Ya en la segunda mitad del siglo XX encontramos una grabación del tango Aquellos duros antiguos, de la agrupación del Tío de la Tiza Los Anticuarios, de 1905, grabada por el coro Los Monteros. Su tango sigue siendo la melodía más reconocida en la historia del carnaval gaditano y llegó a cerrar los conciertos de Manuel de Falla o José Cubiles. Según Javier Osuna, 16 tangos, junto al resto de piezas, conformaban el repertorio de los anticuarios. El tango vino de ultramar y encontró su hábitat fértil en tierras gaditanas. Luego, ya gaditanizados y devueltos a América vía Buenos Aires, en donde se les denominó tangos andaluces, influyeron en el tango porteño pregardeliano de Ángel Villoldo, y todo a causa del padre que le diera cuerpo y uniformidad, Antonio Rodríguez Martínez, el Tío de la Tiza. Según Héctor Valle Marcelino, las estudiantinas y tunas gaditanas tuvieron también una gran relevancia e influencia sobre el gusto musical de la época. Agrupaciones como la Tuna Gaditana, la Tuna Roteña, la Tuna Jerezana y la del Círculo de Empleados y Obreros de la Compañía Transatlántica se inspiraban en la tradición de las estudiantinas. Esta última, fundada en 1901, estaba dirigida por los profesores Aurelio y Antonio de Rivas. En 1903, la revista Actualidades elogió su calidad interpretativa y destacó su variado repertorio, con trozos de óperas, jotas, pasodobles, valses y mazurcas de tan grandes maestros como Verdi, Bretón o Lucena. Su instrumental está compuesto de bandurrias, guitarras, violines, laúdes, cítaras, flautas, oboes, clarinetes, panderetas, triángulos y castañuelas. Un joven bandurrista sobresalió en esta escena musical, Manuel López Cañamaque. Destacado por su destreza instrumental, participó en la estudiantina de la Compañía Transatlántica y en la Tuna Gaditana. En 1905, el Tío de la Tiza lo convenció para que se uniera a la compañía de su coro Los Anticuarios. Con el tiempo, Cañamaque se convirtió en el heredero del Tío de la Tiza, destacando en la
composición musical y en la letrística del carnaval, llegando a ser uno de los autores más prolíficos del carnaval gaditano en todas sus modalidades. En el Caribe, reflejado en el carnaval de Cádiz, Ana María Barceló Calatayud indica que el carnaval de Cádiz refleja los vínculos de Cádiz con América en sus coplas, abordando crónicas históricas. Cristóbal Colón fue sin duda uno de los personajes más representados en el disfraz, que se daría a conocer como tipo, un concepto que nos remonta, como comentábamos, a la época griega, en la que la vestimenta servía para encarnar un carácter. Lo mismo ocurre con la figura del esclavo afrocubano, apareciendo en el Carnaval de Cádiz con Esclavitud cubana de Antonio Abate y Félix Pastrana en 1893. Ya en 1844 aparecen los conceptos de cubano, negro y esclavo documentados en Guaracha Cubana, cuando Pedro Marcelo llamó a su grupo originalmente Comparsa de Negros. Lo cierto es que en realidad la agrupación se pintaba la cara de color negro. Ana María Barceló sostiene que el tipo argentino o mexicano han sido una constante en el carnaval, y es precisamente en lo cubano donde se encuentran muchas de las conexiones de la música del carnaval con sus hermanas americanas. Encontramos a lo largo de la historia a muchas agrupaciones con la temática, desde los Caballeros Cubanos de 1901 a los Propietarios Cubanos de 1906, los Violinistas Cubanos de 1909, que rinden homenaje al violinista cubano José White y Lafite, los Vencedores de Esclavos de 1916 o los Limpiabotas Cubanos en 1923. Y ya en la segunda mitad del siglo XX, los Ñáñigos de Manuel López Cañamaque en 1950, los Guajiros de 1954 de Paco Alba, creador de la comparsa contemporánea, los Maniseros Cubanos en 1967, Cuba de 1980 o el Callejón de los Negros de 1985. En Historia General del Carnaval de Cádiz, David Montiel sostiene que si el cakewalk era una forma musical polirrítmica de los esclavos para reírse de sus amos, parodiando sus refinados movimientos, en Cádiz las agrupaciones de principios del siglo XX los metían con letra irónica y los aprovechaban para parodiar las buenas costumbres y modales de los burgueses locales, que repudiaban el carnaval de la calle. Otro ejemplo de esta vinculación musical con el país caribeño lo encontramos en la figura de Ernesto Lecuona, considerado uno de los músicos cubanos más destacados y que fue parte fundamental del teatro lírico cubano, especialmente de la zarzuela. Lecuona compuso numerosas obras para piano inspiradas en Andalucía, destacando su canción La Comparsa de 1912. Obra que evoca las imágenes de una comparsa del carnaval habanero, en la que el compositor incorpora por primera vez elementos rítmicos de raíz africana. Durante el carnaval, cada año hay un desfile y una ceremonia en la que participan miles de nativos negros y mulatos, conocidos como ñáñigos. Estos cantan y tocan exóticas melodías cubanas, a menudo acompañándose de instrumentos originales. Esta composición comienza con una gradual aproximación del desfile o procesión y nos introduce en ella para luego alejarse dejando atrás las últimas notas. En 1908, la compañía La Gaditana, que se va, quedó varada económicamente en Montevideo y decidió cantar en las calles para recuperar su inversión y regresar a Cádiz. Algunas teorías sostienen que este episodio dio origen a la murga uruguaya. Otra versión señala que la murga pudo haberse introducido en América a través de la gira de la auténtica murga gaditana, documentada en periódicos de 1907. El Carnaval de Cádiz es mucho más que un festival de disfraces, habaneras, pasodobles o coplas, término que por cierto proviene de la tonadilla, que como veíamos se inició en el siglo de oro español. El carnaval es el reflejo de una tradición que ha trascendido siglos y fronteras, conectando a pueblos y culturas en un mismo escenario de sátira, música y expresión popular. Un evento que ha perdurado 3000 años y del cual somos encargados de seguir llevándolo a través de la historia. Un puente cultural entre España e Hispanoamérica. En cada chirigota, en cada comparsa, resuena el eco de los pasodobles españoles, pero también del tango argentino, la habanera cubana o el fandango mexicano y boliviano. El Carnaval de Cádiz no solo celebra a la ciudad gaditana, sino que también representa el flujo constante de culturas que han formado el mundo hispano, un pueblo de mestizaje en el que convergen siglos de historia y en el que se mantiene viva la voz de la calle, y a un pueblo capaz de reírse de sí mismo, de criticar con ingenio y agudeza
y de celebrar al mismo tiempo su diversidad y unidad. Disfrutemos de esta fiesta con la que compartimos una misma historia, un mismo habla que nos une más allá del tiempo y del espacio.